Senador, yo quisiera saber su opinión sobre estas declaraciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que dice en la plenaria del PAN, que la reforma buena es la energética y soslayando un poco la reforma hacendaria. Y además de que también está de acuerdo en implementar el IVA en alimentos y medicinas. Bueno, primero, don Agustín Carstens es un economista muy prestigiado a nivel internacional, le ha dado un buen rumbo al Banco de México y sin duda la visión que sobre la economía tiene es una visión neoliberal. La planeación de la economía desde criterios de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento fundado básicamente en una recaudación sin distingos de quienes tienen más o quienes ganan más y quienes ganan menos. No estamos de acuerdo en ello. Hemos acreditado que la mejor recaudación no es la de impuestos al consumo, solamente tiene que ver con un orden administrativo de la recaudación. Solamente tiene que ver eso. Lo posiblemente recaudable a través de un IVA generalizado no resuelve absolutamente nada, pero le da orden a la recaudación. Y por lo que respecta a establecer que la buena es la reforma energética, pues tiene que ver con el camino de encontrar la inversión nacional y extranjera privada en temas que son los de la aspiración del capital, petróleo y gas. No hay otra beta más importante para invertir que en petróleo y en gas, para el capital internacional o el capital nacional privado. Esto se separa de la visión nacionalista de la defensa de la soberanía y la visión nacionalista de hacer que Pemex sea una empresa exitosa, que recupere lo que fue, una empresa de las primeras del mundo en materia petrolera. Y nosotros hemos descrito cuáles son los elementos que debe de incluir una iniciativa de esta naturaleza. Fueron los que planteó el ingeniero Cárdenas y que ha elaborado por mucho tiempo con un grupo de expertos en lo que se ha llamado la modernización de Pemex. Ya puedo repetir, pero es ya muy repetido los elementos de esta modernización de Pemex. Así es que no estamos de acuerdo con lo que dijo Agustín Carstens, más allá del respeto que le tenemos, más allá de ser de uno de nuestros invitados para darnos una conferencia el día que arranca nuestra plenaria, el día 28 de enero. Por cierto, al día siguiente vamos a tener también como conferencia a David Ibarra Muñoz, que es la otra visión del planteamiento económico, y bienvenida al debate. También nunca descalificaré y diré, nos vamos a negar a debatir, no, vamos a estar abiertos al debate. Él dice incluso que la energética va a dar más recaudación que la reforma hacendaria. ¿Ustedes pensarían igual? Sin duda que sí, sin duda que sí, porque va a ser inversión privada, sería inversión privada, sería capital privado en ese sector energético, pero para nosotros sería esa inversión privada ceder soberanía en cuanto a los recursos que son de la nación. Senador, quisiera preguntarle, esta propuesta que presentó hace unos días el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, las bancadas de la Gran Sur la presentarán como iniciativa.
Y la otra pregunta es, bueno, ya se conoce que sí viene una reforma en telecomunicaciones. ¿Qué esperaría el PRD de esta reforma? ¿O cuál sería la reforma que el PRD estaría impulsando o estaría a favor? Bueno, primero decirte que nosotros ya hemos hecho nuestra la propuesta del ingeniero Cárdenas, que tiene que ver con el régimen fiscal de Pemex, con dotarlo de autonomía técnica y de gestión, con dotarlo de la posibilidad de diseñar su esquema presupuestal, su capacidad de inversión, que siga siendo la fuente más importante de los ingresos de la nación, pero que no se le destine al fracaso, al deterioro, a que siga avanzando en la ruta de volverse, de ser una empresa fuera de época, obsoleta, y que eso, con los riesgos que eso implica en el tema de refinerías, de extracción, de conducción de gas, de petróleo, de crudo, de todo, ¿no? Necesitamos modernizar a Pemex y necesitamos apoyar a Pemex y que Pemex siga siendo la principal fuente de ingresos del país y que el petróleo siga siendo un recurso natural del pueblo de México y no un recurso natural del capital nacional o extranjero. Eso es nosotros, hay el desarrollo de 8 iniciativas. La propuesta de Cárdenas se esquematiza en 8 iniciativas que estamos desarrollando, porque hoy lo que queremos es una agenda del Senado. El PAN hoy termina su plenaria, el PRI la arranca el siguiente fin de semana y nosotros la desahogamos el lunes y martes 28 y 29, ¿sí? Y cada uno va a fijar sus temas. Algo muy rápido de explicar es, los temas del pacto son temas distintos a los temas del Senado. No son distintos, ¿sí? Es que nada nuevo, eso está en el pacto. Pues antes de estar en el pacto estuvo en el Senado, estuvo en la Cámara de Diputados. Hay muchísimos insumos que son las iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores que ya hacen planteamientos específicos de los temas del pacto. Entonces, el Senado va a desahogar los temas de las preferentes que lleguen, los temas del pacto, pero también va a desarrollar su agenda, que pueden ser coincidentes. Y nosotros ya vamos a seguir planteando una agenda temática, pero vamos a plantear iniciativas específicas para cada ley, es decir, nombre y apellido de la propuesta legislativa. Donde no haya insumos, presentaremos la iniciativa, ¿sí? Entonces vamos a aprobar en cada plenaria las prioridades, pero al final vamos a crear un esquema de las prioridades del Senado. Y yo entiendo perfectamente que esto es proporcional al tamaño del grupo parlamentario, ¿sí? En la agenda final del Senado, seguramente el PRI tendrá más propuestas que nosotros discutiremos y acordemos sus alcances y sus contenidos. Del PAN tendrá más que nosotros y nosotros tenemos las que nos correspondan. Esa es la forma de poder avanzar. De lo contrario estaríamos copados, cubiertos por las propuestas. Y respecto a la de telecomunicaciones de manera específica, hay iniciativas presentadas por legisladores de legislaturas anteriores del PRD. El senador Carlos Sotelo presentó una, ¿sí? Y en el Senado, en el pacto, sé que están en días los partidos de presentar sus propuestas, pero los partidos, no las bancadas, ¿sí? Las bancadas apenas van a acomodar su método de cómo participar en la construcción de las propuestas del pacto. Si tú me preguntas, Mariel, cuáles son los contenidos de la propuesta de telecomunicaciones del PRD en el pacto, te digo con honestidad que no lo conozco. Lo que pasó el día martes es el arranque de eso, de la forma como se van a procesar
las propuestas del pacto con la intervención de las bancadas, pero dijimos claramente, la intervención de las bancadas no anula la obligación constitucional de legislar por las cámaras. Senador, ¿esto quiere decir que el PRD, por ejemplo, en el Senado, podría decirle que no a la iniciativa que presente el PRD como partido? El PRD podría decir que tiene la obligación de revisar, de discutir, ¿sí? De discutir, de tener esa facultad. Yo represento a un colectivo de 22 senadoras y senadores que no piensan igual. Afortunadamente no piensan igual. En la izquierda ni la uniformidad ni la unanimidad. El enriquecimiento por la diversidad, pero que actuamos con responsabilidad, somos confiables. En política hay que ser confiables. Senador, la diputada Purificación Carpintero, que está muy cerca de este tema, decía que se está proponiendo reformas constitucionales en los artículos, en una reforma integral, sino reformas al sexto y séptimo constitucional en materia de telecomunicaciones, que ahí quedaría sentado esta reforma que se está discutiendo. Yo le exhortaría a Purificación que no hable por un esquema mucho más amplio que la opinión de una legisladora, legislador, ¿sí? Si los que están en la construcción de las propuestas se instalan en los dueños, pues al rato se afectan los acuerdos. Acá en el Senado hemos sacado cosas porque hemos sido muy cuidadosos de cómo ir construyendo. La paternidad de una iniciativa se vuelve dificultad para acordar con las demás fuerzas políticas. El diseño y el perfil de una reforma tan importante en telecomunicaciones debe ser escrupulosamente cuidada. No debe ser una reforma contra las televisoras, no debe ser una reforma contra las empresas, los profesionales de la comunicación, bórrenme eso de las televisoras, los profesionales de la comunicación. Debe ser, porque también son parte del esquema de México y de la sociedad mexicana, debe ser construida inclusive con su opinión. No es la arrogancia del poder frente a algún segmento de la sociedad. Segmentos productivos, hay segmentos sociales, segmentos culturales. O sea, no debe llevar destinatario. Debe llevar propósitos. Si se va a partir de una reforma constitucional, que es una de las visiones, porque hay dos visiones, lo de crear una reforma constitucional o lo de ir directamente a una ley secundaria, las bandas y todo. Pero lo que digo es, cuidemos la construcción de una reforma tan importante. No la pongamos en el riesgo del debate antes de lo debido. Senador, el Pacto por México no tiene incluido los medios públicos, ¿cierto? En materia de televisión. Debieran estar. Yo planteé cuando estuvo aquí el presidente de la República que no solamente las bancadas, sino la sociedad. ¿Y la sociedad quiénes son? Los factores que son parte del esquema de influencia en la aplicación de la ley que se construye. Deben de estar. Se antoja una plenaria un tanto ríspida, senador. ¿De quién? Del PRD. ¿No? Si el PAN ya hay, digamos, rebeldía en esta plenaria, y en el PRD, como usted dice, la pluralidad. Bueno, en el PRD el debate no nos aleja de los acuerdos. La izquierda tiene una historia en donde la crítica y el debate son razones de estar en la izquierda. Son los perfiles de las mujeres y de los hombres que estamos en la izquierda, ¿sí? Yo creo que el PAN está en un proceso de acomodo interno en donde pareciera que se están perredizando, ¿verdad? Senador Juan Carlos Fonseca, de Una Más Uno. Y yo le quiero preguntar sobre cuál es la postura que
tendrá eventualmente el PRD, que ya tiene, sobre el problema de la deuda de los estados y municipios, sobre todo ahora que la situación como que se está calentando un poquito en términos de las autoridades del gobernador Carstens, del propio PAN, y sobre todo, ¿quién va a acabar por pagar esa deuda? Perdón, senador. Gracias por el futuro inmediato. Ah, cierto. Dice el jefe de gobierno. Y no me dijo gobernador, no me dijo de qué está. No, miren, el endeudamiento de las entidades federativas es una realidad que hay que resolver. Es la primera definición. Porque no hay viabilidad en las finanzas de muchos estados bajo este mismo esquema. Por el endeudamiento y por el sistema de recaudación. No hay viabilidad. Seguimos viviendo en un esquema en donde la federación era el poder absoluto. Quien lo pudo haber rediseñado fue el PAN en el 2000, con su llegada al poder, y no lo hizo. Preservaron la concentración de funciones de la federación, entre ellas la recaudación. Debió haber creado un sistema de coordinación fiscal moderno para dotar a las entidades federativas de mucho mayor autonomía y con mucho mayor capacidad de recaudación. E instalar la ruta de dotar a los municipios, los estados a los municipios, de esa condición, de más autonomía, aunque sea municipio autónomo, ¿cuál autónomo? Más autonomía y más capacidad de recaudación. No lo hicieron. Y hoy tenemos un sistema de coordinación fiscal que se aplica solo para que la federación siga siendo el poder real en el Estado mexicano. Estado constituido por federación, estados y municipios. Cuando nosotros vemos cómo aparecen los endeudamientos en los estados y los municipios, lo que vemos es una realidad. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? No hay recaudación suficiente para responder a las demandas de infraestructura en los estados y los municipios. Los grandes proyectos de infraestructura no pueden ser subsidiados con las participaciones de la federación. Y vemos cómo se empezaron a endeudar. Antes no había préstamos a estados y municipios. En los 80s no los había. En los 90s se empezó a aparecer. Pero cuando se constituyeron como una forma de poder desarrollar infraestructura en estados y municipios, fue en el 2000, a partir del 2000. Con una legislación deficiente y con esquemas bancarios que propiciaban inclusive la defraudación de los propios estados y de los propios municipios. Ellos mismos facilitaron cosas. Con un sistema de control para que la federación impidiera, porque ¿quién controla el esquema de bancos si no es la federación? ¿No los bancos debieron haber consultado a la federación sobre si se otorgaba o no el crédito? Debió haber sido así. Pero a eso le agregamos la corrupción. La corrupción, el desvío de recursos provenientes del endeudamiento, ¿sí? Del endeudamiento. Y podemos citar muchísimos casos. No hay posibilidad de endeudarse para gasto ordinario, pues se lo hacían. Para pagar aguinaldos los fines de año, los cierres de ejercicio en cada año, muchos de ellos se solventaron con créditos bancarios. ¿Qué hicimos? La ley de contabilidad gubernamental. Hoy esa ley ordena el ejercicio del gasto, desde la federación hasta los municipios. Entonces hoy, ¿a qué estoy planteando? Es una realidad que hay que resolver, pero no puede ser borrón y cuenta nueva,
Porque saben que si es borrón y cuenta nueva, al otro día es como cuando pagas tu tarjeta de crédito, ¿verdad? El día que la pagas, te sientes muy bien y al día siguiente asistes a un centro comercial, ya te gustó un zapatito, una camisita y te la compras, ¿verdad? Al día siguiente empezaría nuevamente el endeudamiento. Entonces hay que rediseñar su capacidad de recaudación. 1, hay que ordenar el ejercicio del gasto, pero sin duda hay que presentar una solución a economías en las entidades y en los municipios que hoy no son viables, No reeditar el tema del FOBAPROA hoy de los estados y los municipios, no es así. Es mejorar su capacidad de recaudación, organizar y la planeación del gasto y desde luego avalar la nueva capacidad de endeudamiento, pero de manera ordenada. Por eso el término rescate se ha interpretado para decir si borrón y cuenta nueva o no, como si se borrara la deuda y la absorbiera la federación o si no se hace cargo. No es así. Sí, viene acá para este periodo como parte del pacto. Sí, sino tiene que ver con todo un rediseño, ¿eh? Y entonces está interpretando mal. ¿Qué vamos a proponer sobre ese tema? Vamos a proponer una verdadera negociación que arranque en el Congreso. Es algo que no puede soslayarse. Tenemos una nueva realidad. ¿Para qué fue la CONAGO? ¿No fue un contrapeso a la federación? Cuando el gobierno federal era panista y la mayoría de estados priistas, ¿verdad? Hoy que la mayoría de estados son priistas, gobiernos priistas y la federación es gobierno priista, ya la CONAGO no tiene razón de existir. Tiene que haber un rediseño de lo que es la agrupación de gobernadores de todo el país. Yo no veo a gobernadores priistas, por más endeudados que estén, hablando que requieren la ayuda de la federación. ¿Dónde está? Dígamelo. ¿Dónde está? Yo he hablado con gobernadores y me dicen, ahora nos llevan hasta los acuerdos solamente para que los firmemos. ¿Y de dónde tendría que haber una presión? De la CONAGO, ¿verdad? De la CONAGO. ¿Y los perredistas Sí. propondrán? Nosotros vamos a proponer. Estamos diseñando una propuesta que va a ser presentada la siguiente semana. Vamos a encabezar un asunto de un planteamiento sobre, no voy a decir rescatar, no, sobre cómo resolver y enfrentar esa realidad que hay que resolverla, pues. Hay que resolverla. Ante la falta de ese contrapeso de la CONAGO, ¿qué debe ser el contrapeso del Congreso? El Congreso aprueba leyes y de las leyes surgen políticas públicas. Tiene que haber una ley que se refiera específicamente a las deudas de los estados y los municipios y la federación debe de crear la política pública derivada de la ley. Y eso tiene que ser en el marco de un acuerdo nacional, ¿eh? Si no, no sale, también lo digo. Hoy el nuevo estilo de hacer política en el Congreso es dimensionar los hechos del Congreso. Dimensionar, Beto. Más que protagonizar con la presentación de una iniciativa, es dimensionar. Es qué está haciendo el Congreso, qué está haciendo la Cámara de Senadores en cada caso. Porque para presentar iniciativas, pues todos somos muy buenos. Yo cuando fui diputado fue el que más iniciativas presentó y el que más le aprobaron de esa legislatura. Sí. Pero la labor de la coordinación es dimensionar los asuntos del Congreso.
Y afortunadamente compartimos esa visión los líderes del Senado de PRI-PAN. Y lo hemos dimensionado, vean los hechos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esta ley que podamos debe ser compartida por todas las bancadas para que salga. Y compartida también con el gobierno. ¿Qué ley sería? ¿Qué ley sería? Sobre la aprobación ya para el Congreso local de la reforma educativa y los amparos que han impuesto profesores contra esta reforma. Bueno, es algo que celebramos nosotros, que las legislaturas locales hayan dado su aprobación a la reforma constitucional que el Congreso de la Unión logró, acordó, y que hoy de las cosas de insustituible resolución, como yo lo dije en la semana pasada, está la ley secundaria en materia educativa, ¿sí? Recuerdan que es una reforma constitucional que tiene no sé cuántos transitorios. Y los transitorios, ¿sabes por qué están? Por la desconfianza. Porque son las aportaciones que cada bancada hizo y que no podían quedar en el texto constitucional, que tienen que aparecer en la ley secundaria y que ahí se pusieron para que sean parte de la ley secundaria. Todo lo que va a desarrollar, el desarrollo de la reforma constitucional tiene que estar en la ley secundaria. Y después de la ley secundaria tiene que haber las políticas públicas en materia educativa que se desprendan de la misma, ¿verdad? La evaluación, la calidad educativa, la rectoría de la educación, todo tiene que estar a través de políticas públicas. Así es el enlace. Constitución, el gran pacto nacional, ley secundaria, establecer los detalles de la materia y gobierno, política pública, el poder ejecutivo federal. Bueno, los amparos es el derecho constitucional que tiene todo ciudadano cuando es objeto de un agravio personal y directo, ¿sí? Vamos a ver si ese agravio personal y directo ha afectado individualmente a los derechos constitucionales de quien lo promueve. Respetamos su derecho, pero exhortamos a un compromiso por la nación, por México. Respetamos los derechos de los maestros, respetamos el derecho de quien se sienta afectado por cualquier reforma legal y respetamos el derecho de presentar esta demanda de juicio constitucional. Senador, ya que estamos hablando de todo. No, yo nada más quisiera ya por último preguntarle una opinión acerca de la viabilidad de que el gobierno federal no utilice o dé marcha atrás a la compra de este avión millonario para el traslado del presidente, luego de que el gobierno de Estados Unidos los ha puesto en vez de este modelo de avión por las fallas que han presentado ustedes. Pues yo creo que es un asunto de seguridad nacional el determinar la viabilidad de la compra, también trasladar a los titulares del Poder Ejecutivo, quienes se trasladen ahí. No tengo ni idea qué es eso, ni qué se siente estar allá arriba, ni quiero tenerla, por cierto. Pero es un asunto de seguridad nacional. Es como alguien que compra un coche, le dice: oye vieja, ya tenemos 3 hijos y ya no cabemos en el bocho, ¿no? Vamos a comprarnos algo más grandecito, ¿no? Y compran algo y cuesta tanto, pues es lo que cuesta. ¿O qué hay? ¿Hay gangas? ¿Ofertas? O no sé, lo peor que nos pasa es como le pasó al gobierno argentino, ¿verdad? Que no salen en los aviones presidenciales para que no se los embarguen, chico. No, yo creo que es un asunto de seguridad nacional que hay que resolverlo con esa visión, ¿sí? Que es carísimo. Bueno, que me digan dónde son más baratos. Y ahí que se compre, ¿no? Que se haga con todas las previsiones de compra, ¿eh? Licitaciones, hablo de licitaciones, no asignaciones, perdón, no asignaciones. Por ahí luego les cuento algo que me contaron
de la compra de unos, esos que andan arriba, ¿sí? No, de los satélites. Licitaciones, verdaderas licitaciones, ¿sí? Para que la compra sea con absoluta legalidad. Pero si hay un avión más barato, pues que se compre donde sea más barato. Señor, perdón, Es ofensivo, claro que sí. Pero pues, o sea, por el costo, 8,000. sí. Pero me digan dónde hay más baratos. ¿Hay unos chinos? Por cierto, pues. Senador, en este caso, lo que se cuestiona ahorita son las fallas que ha reportado ese avión, exactamente ese modelo que pidió, que se compró dentro del paquete de Aeroméxico de 90 y tantas unidades. Ahí se anexó el avión presidencial. Lo que te cuestiona ahorita es el modelo que ha tenido fallas. Sí. Ha tenido diversas fallas, entonces es por eso, ¿no? Porque creo que se dio la licitación, o sea, se tomó un buen precio, entre comillas, ¿verdad? Porque entró dentro del paquete de Aeroméxico, de 90 y tantas unidades, aeronaves. Entonces, ahorita lo que está en duda es el hecho de que el modelo está representando varias fallas, y es, como usted dice, es cuestión de seguridad nacional. Es un asunto de seguridad nacional. La Boeing es una empresa mundial de enorme prestigio, ¿verdad que sí? Y entonces tendrá que corregir todas sus unidades. Seguramente ya lo están haciendo, seguramente. Aeronáutica de Estados Unidos ya determinó que tienen que revisarse todas las unidades. Resueltas todas las condiciones de seguridad, que por eso digo que es un asunto de seguridad nacional, ¿verdad que sí? Pues ya la decisión ya se tomó, y vuelvo a repetir, si hay más baratos, yo le entro, que estén más baratos. Senador, yo nada más una última pregunta. Quisiera saber su opinión sobre estas críticas que se han hecho al gobierno del DF y estos llamados sobre todo del sector empresarial por el tema de la seguridad, que pues en el fin de semana pasado hubo 24 muertes en un lapso pequeño. Eso detonó las críticas y llamados. La seguridad será siempre un tema por el que hay que hacer más cosas. Y nosotros estamos ciertos que el gobierno de Miguel Ángel Mancera lo está haciendo. Seguimos viviendo en esta extraordinaria ciudad con este ambiente extraordinariamente complejo, en el que cuando transitamos por donde vivimos, donde trabajamos, nos preguntamos cómo es que esto funciona. Y nos sentimos a gusto vivir en esta ciudad. Se lo dice un provinciano, que cada vez se identifica más con ustedes como sociedad, que son extraordinarios, de verdad que sí, y no lo digo en ánimo de halago. La ciudad es hermosa, y si es más hermosa si se conoce. Hay que conocer más esta ciudad, su historia. Yo era chilango desde antes de venir a México. Me provocaba nostalgia leer cosas de esta ciudad. Y hoy la he caminado iglesias, y veo la complejidad de gobernar esta gran ciudad. Y veo lo extraordinario que es que las cosas funcionen acá en la Ciudad de México. Todo nuestro apoyo al gobierno de Miguel Ángel Mancera y todo el apoyo a las gentes que requieren mejores condiciones de gobierno y mejores condiciones de convivencia. Por eso es lo extraordinario de ustedes, reclamantes, informados, siempre pendientes de lo que le pasa al de junto, se comprometen por las cosas que ocurren, hasta por los perros. ¿Son ¿No es así? exageradas estas No, críticas? solamente puede ocurrir en una ciudad como esta. Solamente, yo se lo dije así al jefe de gobierno, qué extraordinario que haya reclamos hasta por los perros, y que haya manifestaciones y perros ¿qué? Presos, perros libertados. Esa es otra cosa, ¿eh? Perros políticos es otra cosa. No,
Es presos, perros, libertad, algo así. Es extraordinario que esto pase en una ciudad como México. No pasa en otro lado, no pasa en Tehuacán, por ejemplo, de donde yo vengo. Pasa acá, en una sociedad como la de ustedes, reclamante. Van bien. Va bien todo acá. De verdad que sí. Y la izquierda ha acreditado que sabe gobernar aquí en la ciudad. Debe de gobernar mejor, sin duda, siempre mejor. El gobierno tiene que ser no para hacer acto de complacencia, sino para exigir y mejorar. Aquí hay mucha seguridad, es que padre, ¿no? Policías. Antes venías a México con la sensación de que algo te iba a pasar. ¿Sí? Nos ponían cuando veníamos a México en nuestra bolsa un papelito que estaba el teléfono de nuestro tío, ¿sí? Su dirección, y nos daban instrucciones de qué hacer, ¿no? Y 20 pesos en la bolsa para llegar a donde, por si nos perdíamos. Hoy vienen a México con mucha comodidad las gentes de provincia. Es su ciudad. Hay que cuidarla a todos los que vivimos acá. Sale, gracias. Yo le tengo una pregunta. Sí. La Comitán dijo hace un momento que con la obligatoriedad de la preparatoria se hace necesario que el concurso sea más flexible, esto es que ya no va a haber ya no va a ser necesario un número de aciertos para que entren los alumnos, van a tener cabida todos. ¿Cuál sería su opinión? ¿No se va a demeritar de la educación y que los jóvenes pues ya no estudien para este examen? No, pues tienen que estudiar. Ajá. Yo creo que la matrícula para la educación media y superior tiene que ser ampliada. Hemos visto cómo se ha reducido, ¿sí? Hemos visto cómo se han cancelado las posibilidades de acceso a la educación desde hace varios años, y la aparición de muchas escuelas preparatorias, bueno, la educación, las escuelas privadas y su aparición, algunas muy buenas, otras no lo son, tiene que ver con la imposibilidad del acceso. Así es que ¿Es una buena medida esta? hay que, yo digo que la educación depende sí del maestro, mucho de la casa y más del interesado, ¿no? Porque también donde no hay, no habrá, ¿sí? Pero yo sí creo en que debe de ampliarse el esquema de acceso a preparatorias y universidades, ¿no? Somos gente que venimos de la escuela pública y pues, escuela pública, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, amigos. Gracias.